Estoy con con el doctor Rodrigo Vicente Repara. Digo bien, magíster en Derecho Administrativo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Estás bien? ¿Qué tal, María Mercedes? Muy buenos días, equipo. Sí, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a Un vos, gusto y un por la... placer estar aquí. No, por favor. A ver, cuando las obras sociales públicas o privadas no cumplen con la cobertura de prestaciones médicas, esto pasa con medicamentos. Bueno, tenemos PAMI ahora que no le cubren los medicamentos ni siquiera oncológicos, nos denunciaban la semana pasada. Internación, insumos, contame un poquitito qué pasa con esto y qué mecanismo de defensa tengo yo de no cumplirme. Claro, no, por supuesto. Bueno, esto es un tema que está siendo lamentablemente moneda corriente y sobre todo un tiempo a esta parte, que se vienen dando y se vienen escuchando distintas situaciones. No es nuevo, pero sí notamos que va increciendo esta situación, ¿no es cierto? Tenemos que partir de la base de que el derecho a la salud es un derecho fundamental de todas las personas, Obvio, es la vida. indistintamente de la edad, está estrechamente vinculado con el derecho a la vida, con el desarrollo de una vida digna, de la dignidad de las personas, dignidad de poder desarrollarse en sociedad con salud física y mental. Y también hay que partir de la base de que esto no es nuevo, de que sea un derecho, porque también lamentablemente es muy triste tener que repetir conceptos que hasta no hace mucho tiempo la veíamos, ya eran temas que ya no se discutían más porque había un consenso de que el derecho a la salud no se vuelve a discutir. Me parece que nuevamente tanto las personas afiliadas a una obra social, los enfermos, los que tienen afecciones, los familiares que sufren mucho también, tienen que volver a acreditar de que eso es un derecho fundamental. Recordemos que desde el 94 que se reforma la Constitución, no solo que se agrega en forma expresa en el texto de la Constitución el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, sino que se incorporan todos los tratados internacionales. Por lo tanto, Argentina tiene un compromiso a nivel internacional de velar por ello. No solo el derecho a la salud como una definición abstracta, sino también el acceso a la misma, que también suele haber impedimento. Porque ¿qué dicen ¿Cuál las es la obras sociales? diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia El entre derecho a la derecho y el salud acceso? es Sí, una titularidad que tenemos todos. obvio. Todos tenemos el derecho a la Sí, salud, sí, ¿no es sí. cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que suelen decir tanto las obras sociales como las prepagas? Es, yo no te estoy negando el derecho, solo que tenés que cumplir ciertos requisitos. Y ahí viene el acceso. A ver, ¿Cómo yo accedo a que operativamente ese derecho que dice la Constitución se me concrete? Y es lo que vos me decías, María Mercedes, al principio. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces? Viene una persona que necesita, convengamos que, perdón el desorden de hablar, sí, el derecho a la salud comprende una cobertura integral, sí, ya sea medicamentos, sí, tratamientos con los medicamentos. sí. Hay medicamentos que se necesitan para una sola vez, un fármaco, una vacuna, tratamientos que son crónicos, porque la enfermedad es crónica y así lo indica. Y también situaciones puntuales, intervenciones quirúrgicas, internaciones y obviamente algo que estaba muy fuera del radar y que no se lo tenía en cuenta, que es la cuestión mental, que también se debe haber una cobertura. La salud mental. Salud mental que comprende todo el acompañamiento, internaciones, medicamentos, profesionales, porque es bastante integral lo que aborda. Y era algo que estaba totalmente fuera del radar, por así decirlo. Pero comprende todo ello. Y con esto, ¿a qué me refiero? Hay muchas veces de que un afiliado presenta una solicitud, la obra social dice, lo vamos a estudiar, auditan y dice, no, esto no comprende. Entonces ellos te dicen, no es que te estamos negando que tengas derecho, anda y pagalo. Entonces se empieza a dificultar tu acceso a la salud. Es decir, se empieza a dificultar de que sea operativo ese derecho que la Constitución nos tiene resguardado y garantizado para todos nosotros. Y ahí empiezan esas luchas que hace cada persona o cada familiar de una persona de esta situación contra obras sociales, las prepagas
ante Superintendencia de Servicios de Salud y bueno, después lamentablemente tienen que recurrir a la justicia para que eso sea así. ¿Cuál es el mecanismo legal que dice una obra social, esto no corresponde que yo te la pague o que yo te cubra? Se basan prácticamente en dos cuestiones. Es lo que yo he visto en los casos que me llegan a mi estudio, Sí. dos cuestiones fundamentales. La primera es que lo que primero hacen es decir de que no era el médico tratante, que el médico que te viene tratando no está dentro de la cartilla de los prestadores, por lo tanto, no, es como que no toman como válido ese tratamiento o esa indicación. Perdón, doctor, pero Sí. la pregunta que te hago, la obra social tiene la obligación de darte un especialista. Vamos a suponer Sí. que este médico que le da, que lo ve a Horacio, Correcto. no está dentro del padrón, para llamarlo, que la gente entienda, Sí. de la obra social se tiene que reemplazarlo por un otro especialista, ¿verdad? Correcto. Y en esto hay un concepto muy fundamental, lo que se llama el médico tratante, que es Sí. aquel que mejor conoce al paciente. ¿Entiendes? Que mejor sabe su historia clínica, Sí. sus antecedentes, que quizás ya ha probado un tratamiento y no ha funcionado, por lo tanto tiene que recurrir a otro. Y entonces está también esa libertad del paciente de poder contar con un profesional que quizás Decidir. tenga la expertise necesaria, o sea, la experiencia necesaria para tratar su caso particular, ¿entiendes? Sí. Entonces por ahí uno recurre a un médico que por ahí no está dentro de la cartilla que ofrece la obra social y tiene que recurrir a un especialista indicado Tengo- para tratar eso. Tengo derecho a exigir yo. Sí, por supuesto que sí. Yo tengo derecho a decir, yo no quiero el que me conoce. El que me conoce, el que me está tratando, que mejor conoce mi historia Y la clínica. obra social, si se niega, ¿qué pasa? Lo más factible es que se niegue en la primera instancia, pero bueno, uno tiene dos instancias ahí, que es seguir la vía administrativa, que se presenta una queja ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que el ente administrativo a nivel nacional que viene a ser a controlar o gobernar todo lo que Pero las... los tiempos del enfermo no son los tiempos Ahí de vamos. Entonces después existe, uno presenta la queja o el reclamo y no hace falta que espere a que eso se resuelva. Lo único que está haciendo, claro, es generar antecedente que presentó su queja ante la superintendencia. Y ahí tiene otro recurso que es válido también, que ya es recurrir a la justicia. Uno no necesariamente quiere hacer eso, pero hay veces que el sistema lo empuja a tener que recurrir a la justicia a través de un amparo, que es la medida más rápida que existe para que esto se resuelva. Es decir, no pude administrativamente, fui con buena voluntad a la obra social, presenté mi caso, presenté avalado por un médico especialista que me indica tal medicamento, tal tratamiento, tal intervención quirúrgica, y me rechazan por alguna situación, entonces no me queda otra que recurrir a la justicia para que sea un juez el que determine y ordene a la obra social a que cumpla con algo fundamental. Por ejemplo, que es el programa médico obligatorio, que está vigente hoy en día, que exige la cobertura. Cuando hablo de cobertura no estoy hablando solamente de medicamentos, hablo de cobertura integral de salud. Es decir, puede ser una cirugía, una internación, profesionales que puedan resolver el caso particular que tiene cada uno, porque es como la vida misma. Existen cuadros clínicos que son de cada persona. Uno vio que puede decir, yo tengo una afección en la respiración, yo tengo una afección en el corazón, pero cada corazón es distinto, cada órgano es distinto en cada persona. Entonces, cada uno tiene que tener un trato particular y una atención especial. Y como decimos María Mercedes, la urgencia es clave en estos temas. Es clave. Por suerte la justicia resuelve rápido, con medidas cautelares. Cuando presentás un amparo... Cuando presentamos un amparo, responde rápido. ¿Y la obra social responde rápido? Porque en algunos casos sí, en otros hay que empezar a insistir. O en algunos casos cumple a medias. ¿Qué significa? Por ejemplo, provisión de medicamentos, te da una primera tanda, te cumple y después hace la plancha. Entonces, ¿qué es lo que significa? Hablo en términos poco académicos para que se entienda, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que volver a insistir. Es casi una demostración de esfuerzo y constante. Como es como que prueban tu... Ya estás enfermo, tenés que hacer todo esto y suma noseo de esto también pasa, ¿no sé, Horacio? Ahí el doctor mencionó una instancia previa a la justicia, sí, que es la superintendencia. Sí. Que, en términos simples, entiendo, se trata del árbitro entre el afiliado y la obra social. Correcto. ¿Qué está pasando con la superintendencia hoy? Mire, en los casos particulares que a mí me ha tocado, muchas veces directamente no responde a la queja, ¿entiende? Por ejemplo, ¿cómo sería el caso? Vos, Ramiro, necesitas tal medicamento porque tenés una enfermedad crónica.
La obra social primero considera que no es crónica tu enfermedad o que no aplica o que tenés que darle más pruebas para ver si verdaderamente necesitas ese medicamento. Ahí volvemos a lo de médico tratante, que el profesional vio, indica que es lo mejor para vos. Presentá eso ante la superintendencia para que intervenga y hay veces que hay un silencio atronador. Sí, señor. Y es lo que dice María Mercedes, por Es eso cierto. tenés que recurrir a la justicia. La justicia en algunos casos lo que hace es pedirte si efectivamente vos ya hiciste ese paso previo. No es un requisito indispensable, pero lo único que te pregunta es, ¿te quejaste en otro lado también? Y uno lo único que hace es acompañar, mire, me quejé y no hubo respuesta. Pero se quejan en los medios, eso es lo que pasa. Sí. Vienen a los medios, porque acá estuvo la mamá de esta chica que tenía problemas, enanismo se llama, enanismo. Acá pasó Paola Chequín, tanto acá como en Sinfreno, por el tema de Beltrán. O sea, estamos hablando de Pidiendo obras respuesta, sociales, claro. Claro, eso. Pidiendo respuestas a obras sociales importantes, Claro. firmas Sí. importantes. No te estamos hablando de otra obra social no tan importante. ¿Por qué se llega a esto? Yo no tengo una definición cierta para arte, sí te puedo dar algo que la experiencia me ha llevado. Yo simplemente lo que creo es que muchas veces en el camino hay personas que bajan los brazos porque la burocracia que hay y tantos palos que te ponen, Desgasta. uno que dice, bueno, recurro de otra manera o incluso lo que es peor, piensan de Cortan que- el tratamiento también. Claro, ¿no? o lo que es peor, piensan y bueno, y así nomás es, no, yo no voy a poder ir contra Claro, tal obra la social que es un resignación, monstruo. claro, Que hay obras sepa. sociales que son muy grandes Sí. y que uno sabe que podrían tranquilamente responder rápido, porque además el deber, volvamos, y perdón que insista con esto, es el deber, acá no hay que plantear mucho. Y yo simplemente creo que es una estrategia de dilatar los tiempos y de 10 pedidos que hagan, ellos rechazan 10, 2 irán a juicio, o a un amparo o a la superintendencia. Ahora, el tema, Rodrigo, es, a Sí. ver, si yo tengo el derecho que está Sí. estipulado en la Constitución, Sí. el derecho a la salud para yo seguir viviendo, y la obra social no me da ese derecho, que es una ley Sí. que me ampara, y en el mientras tanto yo soy jubilada y estoy esperando un remedio oncológico o de la presión. ¿Sabes cuánto son los remedios para la presión? Hoy en el mercado, 250.000 pesos. 200, entre 200 y 250.000 pesos, un losartán, todo, no sé cómo se llama esa droga final. Yo te pregunto, en el medio el viejo, ¿qué miércoles hace para todo esto si el PAMI no le cumple? No, es verdaderamente desesperante. Por eso es lo que yo siempre cuando vienen a verme siempre recurro a lo mismo. Primero, lo que siempre trato de hacer es, hay veces que las cuestiones de salud son urgentes. Sí, sin lugar a dudas. No Sí, sí. admite. Hay otras personas de que saben que tienen tratamiento y siempre digo lo mismo. Ante la primer alerta que ustedes ven que se está demorando la situación, ¿Qué hace eso? Enséñale, Ricardo. que venga rápido a vernos a un profesional del Que derecho. vaya al profesional. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, te dan lotes de medicamentos que vos decís, con esto aguanto 40 días, Exacto, 45 días, estoy- y uno espera hasta lo último Hasta el para último volver día. a hacer el nuevo pedido. Y ahí no hay. Y ahí te saltan con que no hay, o empiezan, como le vuelvo a repetir, fíjese La lo que, bicicleta, sí. lo que pasó con PAMI ahora, que hay un fallo que tiene alcance nacional, que pasó en Mendoza hace unos días, con las famosas resoluciones que habían salido en diciembre del 2024 del nuevo director ejecutivo de PAMI, que había recortado lo que era, por así decirlo, el plan Vivir Mejor que se había hecho en marzo del 2020. El plan Vivir Mejor era un vademecum de medicamentos crónicos, medicamentos para de una sola toma o lo que fuere, pero que permitían el famoso acceso a la salud que estaba hablando recién. ¿Y qué es lo que hizo? Básicamente agregó, volvemos a lo mismo, no es que tenían el derecho, te dicen yo te voy a dar, pero te agrego unos requisitos más. Que era como hacer un cruzamiento socioeconómico, si tenías propiedad, no tenías propiedad, si tenías otra obra social o no. Y esto empezó a llevar a que la cobertura de medicamentos de PAMI se achicó un montón y mucha gente, primero que nadie hace chiste con esto, es decir, nadie tiene ganas de ir a un médico, de tener que tomar una medicación, de tener que ir a una farmacia, de ir a PAMI a hacer un trámite que es mucho tiempo el que uno pierde. Y ahora con el fallo que vuelva a la cobertura del 100%, obliga con extensión nacional, es decir, es un fallo en Mendoza, pero se aplica a todo el Para país. todo el país. Ahí es lo que yo decía a María Mercedes. Cualquier afiliado tiene que estar atento, o el que lo acompaña, a esa provisión de medicamento que va teniendo, y si sabe que va a empezar a fallar,
tomar todos los recaudos previos. ¿Por qué? Porque la salud no admite tiempo. Entonces, ya empezar a accionar o con un reclamo ante la superintendencia o ya presentar el amparo, cosa de que en un pronto tiempo ya se le obligue a que cumplan. Ahí te hago una pausa, María Mercedes, disculpa. Hay obras sociales que cumplen rápido y hay otras que así todo, con fallos, Con amparo, tardan, ya sea en el cumplimiento completo o te lo hacen un cumplimiento parcial. Y ahí de nuevo empieza otra batalla de los abogados en el expediente judicial ya discutir. Sí, que no quede un bache burocrático. Me preocupa eso. En el mientras tanto, para la gente que se está enganchando y me pregunta, es el doctor Rodrigo Vicente Repara, que es magíster en Derecho Administrativo, que estamos viendo este tema de por qué, si es un derecho que me ampara la Constitución, las obras sociales no la cumplen. Y acá colapsan las preguntas y todo esto. Voy a una obra social importante. En este caso, ¿qué pasó con esta persona, Tamara? ¿Qué le pasa? Que le niega la obra social de la provincia de Corrientes y Oscor. ¿Qué pasa? ¿Qué le niega? La operación tiene rotura de fémur. Dice. ¿Y entonces? ¿Y no le cubre? ¿Un niño o niña? 5 años. 5 años. Ya te calienta todas estas cosas, ¿viste? Porque ya te empiezan a... ¿Por qué hacen esto? No, bueno, ahí volvemos a lo mismo. Es decir, la respuesta que te puedo dar en este sentido es más una elucubración por experiencia que una respuesta certera. Porque No, ya sé, claro, lado. sí. Te vuelvo a repetir lo mismo. Además, hay un factor que no es menor, más allá del derecho a la salud que hablamos, la condición humana. Es decir, hablamos de un niño... Niño de 5 años. 5 años. Y siempre yo también digo lo mismo, tanto cuando voy a los juzgados o cuando voy a los barrios sociales, le digo, atrás de este papel hay una persona, porque ¿qué pasa? El burócrata que agarra el papel, ve un número de documento, ve un nombre y te dice, bueno, que espere, que vaya allá. Y atrás de ese papel, de ese expediente, hay una persona que está necesitando una solución. Y volvemos a lo mismo. Un chico de 5 años que se tarde mucho en operar puede condicionar mucho a cómo se rehabilita ese hueso. Es Y decir, te cuento un viejo que tiene... Y ni hablar de una persona mayor. Me ha pasado casos de gente que se estaba prótesis de cadera, de rodilla, que te cambia la vida y en algunos casos te dicen, bueno, pero la edad avanzada, ¿para qué quiere? Y para vivir mejor, lo que quede de tiempo, aunque sea. Rodrigo, ¿cómo es la Constitución por sobre... Perdón, hace 13 días espero una respuesta de Oscor. Está inmovilizado, 5 años. Atención, obra social de Oscor. Está inmovilizado con un dolor insoportable. El chico tiene 5 años, es un varón. Señores de la obra social de la provincia de Corrientes, no boludeen con esto. El dolor en un niño no lo puede... Hagan y solucionen y pongan la cara, porque eso es lo que tienen que hacer. Atención, Esquercia. Sí, Horacio. Yo iba sobre esto del derecho a la salud. ¿Cómo es esto del derecho a la salud contra una empresa privada que dice, no, hasta acá son mis prestaciones, eso no está dentro de mi listado, no está dentro del ofrecido? Bueno, buena pregunta. Ahí partimos de nuevo de la misma base. La Constitución está por encima de todos nosotros, tanto personas individuales, nosotros también por las obras sociales social públicas y privadas. Totalmente. ¿Por qué? Porque todos conformamos la nación. Y también las personas jurídicas, es decir, la existencia ideal. Rompen leyes. Claramente, ellos, por ahí encima lo que tienen es una posición dominante muy fuerte. Claro. Son pocas las obras sociales que hay. La primera respuesta que suelen hacer es, si no le gusta, vaya a otra prepaga, si no le gusta, vaya a otra, o hasta aquí podemos llegar, como me decías vos. Ahora, vuelvo a lo mismo. No solo que la Constitución Nacional es la ley suprema, como siempre se repite. Ahora, abajo hay normas que también protegen todo esto. El programa médico obligatorio, el cual abarca no solamente a las obras sociales públicas, sino que también, o sindicales, sino que también a las privadas. Porque todos están dentro del sistema de salud. Volvemos a lo mismo. Seas público o privado, estás dentro del sistema de salud. Lo mismo puede suceder con un cambio de tema, pero para que se entienda la gente, el sistema de educación. El sistema de educación está garantizado por el Estado, ¿no es cierto? Por la nacional y por las provincias. Y tenemos un sistema público y privado, colegios públicos y gestión privada. De igual manera, está monitoreado por el Estado. Y los privados tienen que cumplir tal cual cumplen con los públicos, con algunas diferencias, ¿no es cierto? Pero no pueden decir, no, yo no cumplo la Constitución porque soy privado.
Eso es algo fundamental que hay que tener en cuenta. Y volvemos a lo mismo. Cobertura integral y acceso a la salud. Porque volvemos a lo mismo. Ellos que te pueden decir, mira, yo te lo di, el derecho no te lo negué. Lo que pasa es que no cumplís con ciertos requisitos. Y los requisitos son básicamente, se los ponen para evitar darte. O incluso puede pasar, María Mercedes, sacando el chico que necesita una cirugía, mencionaste el dolor, tratamientos, medicamentos. No me van cosas así. ¿Qué te dicen? No, otra cosa, ¿por qué rechazan? Es no está dentro de lo de MECU. Que es lo que pasaba con PAMI. Claro. Ahora cayó la resolución de PAMI que te limitaba el porcentaje de cobertura. Claro. Y la escala de cobertura, 100% eran solamente oncológico y los de por vida. Terminales y de por vida, entre 50 y 80 enfermedades graves o dolorosas y el 40% para uso habitual, común, no grave. Claro, de por vida creo que hasta 3 nomás, más de eso no. No podía, era como que no, si vos tenías más problemas, lo lamento, hasta que te cubrimos. Sí. Y el plan Vivir Mejor y el programa médico obligatorio habla de integral. Integral comprende todo. Comprende todo lo que vos tengas. E incluso la única discusión que podría llegar a haber es sobre el porcentaje de cobertura. Si es un 100%, si es un 70%. Pero la cobertura tiene que estar. Y ahí, pero el que lo tiene que determinar en su efecto es el juez de oposición. Es lo que yo siempre le digo a las personas que me vienen a ver. Nosotros reclamamos por el 100%, por ejemplo, de un medicamento, el 100% de cobertura. Que no sea la obra social la que te diga no, el 40% o paga el 100%. De última, que defina el juez. ¿Entiendes? Pero que no capitular, no renunciar de una a pelear por ese derecho, porque también es cierto, el derecho que no se ejerce se pierde. El derecho que no se ejerce se pierde. Eso es fundamental. Bueno, acá el mensajero, perdón, Mari, 5674. Una cosita. Sí. O sea que el que no tiene respuesta a la obra social tiene un mecanismo de defensa legal. O sea, totalmente. Yo me voy, te veo y vos presentás un amparo y la obra social tiene el derecho a cumplir. La obligación de cumplir. La obligación. Bien. Sí. Bueno, acá pregunta Darío si es legal, por ejemplo, dice, buen día María Mercedes, ¿le podrías preguntar a Rodrigo si es legal pagar un extra cuando vas a la atención y tenés obra social? Sí, bueno, el plus. Porque dice que varían. Sí, bueno, eso... Es una decisión del médico. Es una decisión del médico. Por lo general, algunos lo que hacen es, te dan como una suerte de recibo para que uno vaya a reclamar a su obra social. Y ahí volvemos al mismo dilema. Que las obras sociales te dicen, ese médico no está dentro de nuestra cartilla, y uno va y viene. Pero por lo general, eso es una práctica médica que lo que puede hacer es pedir que le den un recibo y que después reclama a la obra social para que le haga un reintegro. Estamos hablando de las consultas, ¿no es cierto? Claro. Sí. Porque también hay otro tema ahí, que eso, bueno, no es el tema del caso, que es la batalla que tienen los médicos con las obras sociales en cuanto a lo que le tardan, hacia las actualizaciones que le hacen, claro, o el retorno para y el hilo se corta por lo más delgado generalmente. Que de hecho ha pasado en el cardiológico. ¿Te acordás que en 2 ocasiones suspendían, por ejemplo, la atención de PAMI hasta que PAMI la actualizaba y volvían a... Agrego un dato de color, me ha pasado me ha vendido muchos personas que me consultan, por ejemplo, la obra social de la Policía Federal, que está con muchos problemas, me dicen que le cortan hasta internaciones, que han venido los de los sanatorios a decirle, mire, retírese, lo vamos a tener que levantar porque la cobertura en internación, medicamentos están... Estamos hablando de internación, de salvarle la vida a una persona. ¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad? Porque esto, desde que yo hago radio, esto es eterno. Ahora te pregunto, a mí me interesa que esto quede como mensaje. Sí. ¿Cómo reclamo? ¿Cómo reclamo y cuándo recurro a la justicia? Bien. ¿Qué me tiene que pasar para yo recurrir a Hago el caminito simple y que se entienda. Sí. Lo que primero es ser un afiliado a la obra social de que uno está reclamando. Sin lugar a dudas, no es que yo puedo presentarme a la superintendencia o a un juez o a decir quiero que me den esta prestación y que sea esta obra social. No, uno tiene que estar afiliado a la obra social, sea pública o privada. Estar con algún problema, es decir, con una enfermedad, haber tenido alguna lesión que necesite cirugía, atención, tener su médico tratante y que ese médico, estamos hablando de estar afiliado
tener Un médico de cabecera. un médico de sería. cabecera que Exacto. dé un certificado en el cual extiende el Exacto. diagnóstico que tiene, el tratamiento que necesita, Sí. y si necesita algún tipo de fármaco o droga, incluirla, o bien qué tipo de tratamiento si requiere cirugía o internación. Mm. Con eso uno se presenta a la obra social. Si la obra social rechaza, puede rechazar todo lo que pide el médico, o con que rechace una sola cosa, ya vale como para recurrir a la queja. ¿Entiendes? Lo que sí reitero, entonces tenemos que ser afiliado y obtener un rechazo total o parcial de la prestación médica que le indica su médico tratante. Y con eso ya tenemos la posibilidad de recurrir y hacer un amparo para solicitar lo que por derecho corresponde, como siempre decimos. Sí, acá lo que está haciendo agua, perdón que se lo diga así, Sí. es la Superintendencia de la Salud, ¿no? En mi experiencia personal y con muchos colegas yo converso, también, incluso cuando llega la respuesta, hay veces ya está solucionado el asunto. ¿De quién depende la ¿Entiende? superintendencia? De Nación, en Nación. No sé quién es el nuevo superintendente ahora, pero es un órgano nacional. Y hay veces que te responden, pasados 4 o 5 meses, y vos ya resolviste vía un amparo. Entonces la respuesta que te dan ya es abstracta, es decir, ya no tiene sentido, te sirve como un mero refuerzo a lo que vos ya tenías, y le presentás a la obra social diciendo, viste que lo que pedimos era cierto. Ah, Después también, lo que también es cierto, que supuestamente la superintendencia es la que debería aplicar algún tipo de sanción administrativa a las obras sociales que no cumplen, que pero tampoco si no, con la experiencia no. que tengo no he visto. En el caso particular, porque ¿qué es lo que pasa con un paciente, un afiliado? Vos lo que querés es tu resolución. Y después seguís, ¿viste? La justicia lo máximo que le ordena a la obra social es cumpla con el medicamento, cumpla con la internación, cumpla con la operación, cumpla con la cobertura integral. Pero aparte no aplica multas por ser una mala prestadora, por ser una mala obra social, ¿entiendes? Esa parte ya le debería quedar a la superintendencia, Dice que que- calculo que ahí está, como hablábamos Horacio, ese bache de por qué por ahí se Claro. manejan con cierta holgura, porque si uno sabe que va a tener... Yo no paso semáforo rojo porque sé que tengo una infracción. Claro. Entonces creo que la holgura se maneja porque dilatan y manejan los tiempos. por así Claro, decirlo. ahora cuando vos presentás un amparo, la Sí. situación es rápida, te quiero decir, no, yo me voy a verlo al doctor Rodrigo Vicente y hasta que presenta el amparo y todo esto, ¿qué hago yo? Sí, Eso, bien. Por supuesto, por eso hablaba lo de los tiempos y la urgencia anterior. Claro, si que uno no ve que ya esperemos va, a último momento. que no esperemos cuando ya sea algo que no se Claro. pueda aguantar más, que no tenga más medicamentos, que el dolor sea extremo, que no podés soportar. Sí, por lo general hay una pronta resolución. ¿Por qué? Porque uno cuando presenta este tipo de demandas, no son como una demanda ordinaria común, requieren un trámite sumarísimo. Sumarísimo significa que los plazos se acortan al extremo, la urgencia sale rápido y sale, como siempre digo, uno presenta, que habrán escuchado muchas veces que se habla medida cautelar y demás. Bueno, cuando uno presenta un amparo, ya pide en la primera presentación de que salga una medida cautelar que ordene a dar esa cobertura. Después el juicio seguirá, pero ya tenemos una pronta respuesta. Y la respuesta verdaderamente relativamente sale rápido. En 7 y 10 días uno tiene una respuesta del juzgado. Hay veces que antes, hay veces que un poquito más, pero es algo que uno, en vez de estar esperando y dilatando el tiempo, puede tener respuesta en 12 días, 7 días o 14 días, pero la respuesta sale y ahí se le obliga a cumplir. Hay obras sociales que cumplen rápido, hay otras donde tenemos que empujarlo un poquito más, pero por lo general, cuando pisa la justicia, o como vos, María Mercedes, que ayudas mucho también, empiezan a hacer ruido, ahí es como que recién apretan el botón de cumplir, ¿viste? Lamentablemente es así. Hijo de rigor. Pero mientras todo el camino... Y hay veces que No, sí. lo que pasa es que, claro, por ejemplo, las obras, ahí ya me están escribiendo de Yoscor. Claro. Esperan el momento que vos... Por eso es cuando dicen, ay, pero ¿por qué la gente? Y la gente viene al medio porque indiscutiblemente en los organismos de control fallan. Porque si ustedes no le dan una respuesta a un chico de 5 años, ¿dónde va a ir la mujer? Ahora te pregunto, bueno, todo lo que tenga que ser con los datos, vos me piden el teléfono, entonces, ¿dónde lo pueden ubicar a Rodrigo? Ya lo damos en un ratito todo. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde él es abogado y se puede solucionar este tema? Qué terrible que se jorobe con esto estando... A mí lo que me asusta es, por más que yo aprendí hace mucho tiempo, que las leyes a veces están hechas para romperse, es que Sí. nosotros estamos cubiertos por la Constitución y quienes Claro. no respetan son las obras sociales. Exactamente, y volvemos a lo mismo. Yo también soy profesor en la facultad y siempre digo lo mismo. Parece una frase repetida, Sí. pero no es solamente...
todas las leyes salen de la Constitución, pero no es una Sí. ley de uso común, de que uno después la puede modificar. Claro. Estamos hablando de un derecho Ya, que la para vida. modificarlo tiene que modificar la Constitución. Es decir, estamos hablando de algo verdaderamente muy arriba y que además el Estado argentino, al asumir los compromisos internacionales, debe velar por ¿Vos eso. sabés que, Sea Rodrigo? privado o público. Es buena la pregunta que hiciste. Sea privado o O público. público, claro. Se debe cumplir. No Sí. es que... El problema mayor está en PAMI hoy, en esto. Sí, Está bueno, en la cobertura de los medicamentos para nuestros mayores. Sí. Esto es así, ¿viste? Sí, y además, otra cosa que me ha tocado, cuando uno va a los mostradores y trata de explicar, todos tenemos un familiar, un cercano, y vemos que con el paso del tiempo, lo que empieza con una dolencia, después se multiplica, y un adulto mayor en enero tiene una vitalidad, pasaron 6 meses y ya es otra. Entonces va necesitando mayor atención, mayor cuidado. Los cuidados, internación domiciliaria, internación en hospital, Nada de eso se ayuda. cumple, ¿eh? Y uno tiene que empujar con todo. Y uno sabe que está el recurso humano. Sí. Hay veces que uno sabe que están los fondos también. Hay veces que falta Claro. apretar la tecla indicada como para que se cumpla. Pero volvemos a lo mismo. Por eso por ahí entiendo como una suerte de carrera de resistencia. Ponen a prueba al límite y hasta la paciencia humana en algunos casos. Por eso vemos gente que se encadena, gente que entra en un ataque de nervio a un lugar. Claro. Yo nunca justifico Pero la pasa violencia, esa pero nota, imagínate tener ¿no? un familiar Claro. así o vos estar padeciendo. Pero aparte te dicen, por ejemplo, que me ha pasado, por ejemplo, que te digan, mi papá es hipertenso, tiene 89 años, PAMI no le da 10 tabletas, 10 pastillas, no le completa al mes y mi papá se puede morir porque es hipertenso. Entonces, ¿qué miércoles le decían a una Sí. persona que te dice una cosa de No, esa naturaleza? Y otro tema también de que suele pasar en esa asimetría de poder que existe es, porque esto pasa tanto bueno, PAMI está haciendo hoy, está en el ojo porque es Sí, donde más sí. manoseo y además donde hay mayor gente vulnerable, que estamos hablando de los adultos mayores, y estamos hablando de un colectivo donde los ingresos no son muy altos tampoco, es decir, Sí. la jubilación mínima está baja, la jubilación media está baja también. Pero a lo que voy es lo siguiente, de que muchas veces, y es por ahí el lado humano que a mí me gusta, que me toca, que es uno asume y le pone cara y rostro, como te hablaba hoy, a ese expediente de papel, y muchas veces de personas de que temen o creen que está bien que le rechacen. Entonces ahí entramos los abogados a poner la cara por ellos y a reclamar Pero esto. está porque bien, ese no, es claro, un pero derecho adquirido que por eso tiene yo repito y le machaco siempre a los que me ven a ver, vos no estás pidiendo un favor. No, claro. Y esto no te tienen que dar por favor. Incluso por ahí hay personas que tienen recursos, pero no significa que porque uno tenga un buen pasar o un recurso, la obra social no le cumpla. ¿Entiendes? Y además la cuota de afiliación en algunas obras sociales son altas. Y así todos rechazan tratamiento, rechazan cobertura porque no quieren cubrir el 100%, no quieren cubrir el 70% o lo demás. Pero volvemos a lo mismo. Y la Constitución no hace diferencia entre ingresos. No dice, no, el que tiene dinero no tiene derecho a la salud, ¿entiendes? O el vulnerable que no puede pagar tampoco tiene derecho a la salud. No, es general, es para todos. Eso hay que machacar y repetir hasta el hartazgo, pero Sí, hay que pero repetirlo. sí. Hoy más atrás reconocías el valor del Poder Judicial de accionar rápidamente frente a estas circunstancias. Pero te quiero preguntar cómo es particularmente con las obras sociales más de más renombre, digamos. ¿Cómo es la justicia con Swiss Medical? ¿Cómo es la justicia con OSDE? ¿Cómo es? Bueno, en esos casos, ahí, en las obras sociales privadas, siempre interviene, por ley eso está, la justicia federal, ¿no es cierto? Es la que encargada de entender. En mi caso particular, la verdad que por más de que sean unos pesos pesados importantes, ha reaccionado bien. Después viene la batalla siguiente, porque es lo que te decía. Pedimos para María Mercedes tal medicamento porque tiene un tratamiento. Cumplen la primera vez, cumplen la segunda y de golpe después te vuelven a llamar. Vos ya tenés sentencia, todo, te vuelve a llamar el cliente y te dice, mira, fui de nuevo, pedí la autorización y me dijeron que espere o que presente tal papel. Ya tenés la sentencia. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo del abogado? Es volver al expediente judicial y decirle, porque una vez que uno entra a instancia judicial, ya tenemos un referee todo el partido, que es el juez. Entonces, recurrimos al juez a decirle, mire, señor juez, lo que usted ordenó, porque es una orden judicial, No se está me cumpliendo. cumplieron hasta ahí, pero después no cumplieron más. Y ahí activa de nuevo la El juez. justicia a intimar y demás.
Pero ¿Cuánto trámite? Pero ahí vamos ¿viste? lo mismo, O es, sea, es que el un privado ejercicio. tiene mecanismo dilatorio como para... Siempre. Que es lo que suelen hacer, te cumplen 1, 2, 3 veces y me ha pasado, por ejemplo, con OSDE, un caso que tenía en Buenos Aires, que te cumplen 1 año y de golpe te vuelven a llamar y te dicen, mira, vos sabés que presenté la solicitud y de nuevo lo mismo, o te empiezan a meter requisitos. Te piden una Clínica catrallada de actualizada, estudios. claro, entonces ¿qué pasa? Mientras vos vas cumpliendo, ellos ganan tiempo. Para ellos, creo yo entender que lo máximo es manejar los tiempos. Porque de cumplir, si tienen que hacerlo rápido, lo van a cumplir. No es que ellos hacen tiempo para ahorrar dinero, por así decirlo. Ganan, volvemos a lo mismo, ganan cuando uno baja los brazos. Gracias, Doc. No, Un muchas placer gracias a usted por la conocerlo. Ya lo invitación. vamos a molestar de vuelta. Sí, Es el con doctor todo Rodrigo gusto. Vicente Repara, abogado en Derecho Administrativo, magíster. Pero quiero contarles que hay gente que está pidiendo todos los datos del doctor y ahí Melanie ya se los da y lo vamos a poner en nuestras redes sociales también cuando levantemos en el tema este. Hace 13 días espero una respuesta de Dioscor. El niño llora del dolor. Dioscor no aparece. No llamen ni maten al mensajero. Trabajen, que para eso cobran y están hace mucho tiempo viviendo del Estado. ¿Eh? ¿Dónde lo encuentro al doctor? Bueno, Estudio Jurídico Vicente Reparas, somos especialistas en Derecho Administrativo y a la Salud. Realizamos jubilaciones provinciales, nacionales y juicios por reajustes de haberes, amparos y medidas cautelares para que tu obra social o prepaga cumpla con tu derecho. www.vicentereparas.com.ar o te podés comunicar al 3794 637001. 6370. 01. Bien, gracias, doctor. Muchas Señores, gracias. hacemos una pausa, 26 minutos.